Entonces, nada, vamos a empezar con la primera charla de todas, que la va a llevar a cabo Ricarda Rina, o como la conocemos en realidad todos, Ricky, que es investigadora en el Real Jardín Botánico. Y entre sus líneas de investigación pues están la sistemática, la evolución y la biogeografía de plantas, especialmente los linajes de la familia de las euforbiáceas. Bueno, mucha parte de su investigación sistemática se centra sobre todo en dos megagéneros, Euphorbia y Croton, y pues abarcando muchas escalas, tanto geográficas como evolutivas. Hoy nos va a hablar de los, ¿cómo se dice esto? Lechetreznos, lechetreznos, que vamos, las euforbias en la península ibérica y cómo intentar identificarlas. Así que nada, Ricky, todo tuyo. Muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación, por la invitación y también felicitaros por la iniciativa y por todo este récord que lleváis con la ciencia ciudadana y con el biomaratón. La verdad es que es impresionante. A ver si puedo compartir entonces mi pantalla con éxito. Oh. Vale, ahora voy a aquí. ¿Me puedes avisar si lo veis bien? Sí, se ve perfecto. Perfectamente. Vale, bueno, yo como no veo a nadie, pues me fío de vosotros. Allá voy. Voy a poner aquí un timer. Yo he hecho una presentación de aproximadamente 20 minutos, pero nunca se sabe, ¿no? Y yo espero hacerla en menos y así si hay preguntas, las tratamos de responder. Bueno, yo escogí hablar solamente de las euforbias de la península ibérica porque ya se iba a hacer muy largo si metíamos a las euforbias de Canarias y yo creo que haremos otro database tal vez en el futuro para incluir esas maravillosas tabaibas y otros grupos de euphorbia que están en las Islas Canarias. Así que hoy me voy a enfocar sobre todo en las continentales, en las que están en España y Portugal. No sin antes mencionar, ¿no?, de que todo nuestro acervo del conocimiento de este género está aquí en Flora Ibérica y este grupo de colegas como es Benedí, Molero, Simons y Vicens, que fueron los que hicieron el tratamiento para Flora Ibérica. Aquí veis a Molero en una salida de campo que tuvimos a Tenerife, ahí rodeado de euforbias. Y bueno, yo tengo que agradecer mucho a Julián Molero porque él fue también el que me introdujo un poco en el conocimiento de las euforbias ibéricas y canarias. Bueno, hablando del género Euphorbia en general, para que tengáis una idea, seguramente todos sabéis, aquí en esta audiencia somos todos, o parece que somos todos muy conocedores, ¿no?, de botánica, pero un repaso no viene mal. Euphorbia es un género mega diverso, más de 2.000 especies, 2.100 y tantas. Es global, es prácticamente distribuido en todos los continentes, pero sí es verdad que se concentra en zonas con biomas que se llaman suculentos, ¿no?, biomas áridos en general. Y siempre sabemos que África es un continente riquísimo en euphorbia justamente porque tiene estas zonas áridas muy grandes, pero os sorprenderá saber que México como país es el país que tiene más riqueza de especies de euphorbia. Sorprendente porque probablemente euphorbia se originó en África, ¿no? Es lo que más o menos sabemos hasta ahora. Entonces se sorprende ver que cómo ha conquistado las zonas áridas del Nuevo Mundo y allí se ha diversificado de una manera extrema. Bueno, y por supuesto, todas las euforbias tienen látex y todas las euforbias tienen esta estructura que es lo que las hace fácil de identificar como género. En esta charla, como digo, de la península ibérica, vamos a ver que tenemos 67 especies más o menos, tenemos ya cuantificadas para la península, incluyendo una recientemente descrita, nueva, hace poco. En la península solo tenemos 2 subgéneros de los 4 que forman el género. Sería el subgénero Camesice, antiguo género Camesice, así se encuentra en la flora ibérica como género Camesice. Son unas 11 especies. En la flora hay menos porque ya
Este subgénero, como es tan, pues tiene muchas plantas que adventicias, ruderales y invasoras, y en fin, que es como muy de mala hierba, ¿no? Para decirlo incorrectamente ahora. Y luego el subgénero Esula, que es realmente el que tiene la mayoría de las especies y es el que domina en la vegetación ibérica. Bueno, yo confieso que iNaturalis lo uso bastante poco porque simplemente no he tenido tiempo de explorarlo mucho, pero por eso me ha encantado la invitación a pesar de que me hizo trabajar mucho, porque me dio la oportunidad de ir a explorarlo en este sentido, ¿no? Y me sorprendió mucho de ver, yo hice solamente una búsqueda para que veáis, hubo un ejemplo, un ejercicio prácticamente del género para la península, solamente incluyendo España y Portugal. Lo hice esta semana. Y pues me sorprendí de ver tantos registros, ¿no? Más de 20.000. Luego de esos, un 14% están sin identificar, solo están hasta género o a sección, no están identificados a especies. Y luego un 5% está representado por plantas exóticas y cultivadas en jardines botánicos, en casas, etc. Y bueno, de esas 81% que están identificados a esta especie, pues pertenecen a Kamesice y al subgénero Esula. Aquí veis cómo se dividen esos dos grupos en este periodo, ¿no? Prácticamente es todo lo que hay en iNaturalist. Yo en realidad no fui a buscar solamente la biomaratón de este año, aunque sí tengo los datos, ¿no? Pero me parecía interesante hacerlo a nivel de toda la plataforma y para toda la península. Aquí veis los dos morfotipos principales de esos dos grupos. Eso es como se ve casi todas las euforbias del subgénero Esula. Por eso se llaman en inglés leafy spurges, ¿no? Porque son las que tienen esa apariencia más de una hierba con hojas, no son nada suculentas como otras euforbias cactiformes que dominan mucho en otros continentes, ¿no? En África. Y luego, por supuesto, la sección Anisophyllum del subgénero Kamesice. Bueno, yo también hice una pequeña estadística de ver cuáles son las euforbias más populares, ¿no? Las que más se registran. Y solo hay unas 10 especies que ya acaparan la mayoría de los registros. De estos 16.000 registros, estas 10 especies aquí tienen entre 500 y casi 3.000 registros. Entonces sí que son las especies probablemente, y son estas especies que están muy ampliamente distribuidas, son muy frecuentes, tienen poblaciones densas, pues tiene sentido. Aquí veis la cifra, la cifra en comparación, ¿no? De todos los registros en iNaturalist, lo que se añadió en la biomaratón, la última de este año, que no es nada despreciable. O sea, si seguimos así, vamos a tener un acervo de datos impresionante. Y bueno, Mario nos recomendaba, ¿no? qué contar aquí, qué hacer para motivar a la gente y para ayudar a identificar estos registros. Yo voy a mostraros aquí los caracteres principales que se deberían fotografiar si es posible para que un experto o para que alguien que conoce bien la flora pueda fácilmente verificar los registros. Entonces, esto es simplemente un esquema de la morfología básica del grupo del subgénero Esula, que no voy aquí a hablar de Kamesice, solamente me voy a enfocar en Esula. ¿Y qué es lo que tenemos que fotografiar? Antes de seguir, aunque la mayoría de las fotos son mías, hay mucha gente que me ha dado fotos y que seguramente alguna va a salir aquí. Entonces, solamente antes que me olvide, voy a agradecerles ya de una vez. No he colocado el nombre de las fotógrafos en la foto para no confundir, porque quisiera que solo quedara etiquetada la foto en la presentación con el nombre de la especie y así esto se convertiría como en una guía también de identificación para la gente que luego consulta esto a posteriori, ¿no? Entonces, de nuevo, gracias a mis colegas y también a gente de iNaturalist que también pone a disposición sus imágenes. Bueno, lo primero, que como en casi todas las plantas, ¿no? Hay que fotografiar el hábito, la forma de vida, es muy importante.
Es importantísimo poner en alguna foto alguna referencia que nos permita saber si la planta es pequeña, si es grande. Solamente la he puesto aquí, pero aunque a veces no son las mejores fotos, es bueno tener algo que nos indique el porte de la planta, el tamaño, ¿no? Porque es muy importante. Por ejemplo, la Euphorbia minuta y la Euphorbia pirenaica son pequeñísimas. En cambio, la segueriana y la Boralias pues son especies de porte mucho mayor y ya eso te da una pista. Pero ¿qué es realmente donde está la riqueza de caracteres de Euphorbia? La riqueza de caracteres está en el ciatio, en la inflorescencia, ¿no? Que es esta unidad básica que está agrupada, que se congrega en esta pleocasia sin inflorescencia que llamamos, como un veliforme, ¿no? Y que es tan característica de este grupo. Pero el ciatio es riquísimo en caracteres y combinado con otros o entre ellos, pues nos sirve muchísimo para llegar a especies. De hecho, yo estuve viendo y la mayoría de las especies, la mayoría de los registros en general están bien identificados, o sea que las aplicaciones estas también que identifican plantas se benefician de que sea tan rica en caracteres fáciles de usar. Aquí tenéis, por ejemplo, especies que mirando los nectarios alrededor del involucro del ciatio, ¿no? Mirando los apéndices de esos nectarios, si los tiene, si no los tiene, si son como cuernos, si son como pomos, si son arqueados, en fin, si no tienen nada, si son lisos. Tiene una variabilidad tal que nos permite, combinado con, por ejemplo, la textura de las cocas, ¿no? De la cápsula, sabemos que es explosiva, como en prácticamente casi toda la familia. Entonces, esa disposición, cómo se disponen esas verrugas y de qué tamaño son también, por ejemplo, Sigitalis tiene esas bandas muy características alrededor de las quillas aquí en la coca, que son diferentes, por ejemplo, de las que tiene Briquetti, que además son mucho más desarrolladas, o sea, se pueden diferenciar y además podéis ver que se puede usar también la forma del fruto, ¿no? Cada uno tiene una forma, unos son más surcados que otros, unos son lisos, otros tienen pelos y verrugas, o sea que podemos combinar infinidad de caracteres y además la forma de las brácteas del ciatio, ¿no? De las que rodean. Estas brácteas que las llamamos subciatiales o brácteas dicaciales, depende de la terminología que usemos. Más ejemplos, por ejemplo, los colores también son importantes, la textura, pelos en el ciatio, por ejemplo, caracias, muy pocas tienen este indumento. La forma de las glándulas otra vez, si es surcado, si no, si es con forma de pera, si es muy lisa como esta endémica del sur de España, ¿no? Entonces todos estos caracteres son importantes y claro, yo entiendo que es difícil fotografiar tanto detalle, no todas las cámaras están hechas para estas fotos, pero sin eso a veces es complicadísimo. Por ejemplo, esta planta es muy pequeñita, exigua, es mínima, y si no hacemos una foto así, a veces puede ser difícil realmente llegar a la especie. Lo mismo, la ornamentación de los apéndices, cuán ornamentados son, si son lisos, de la cápsula, cápsulas con alas como en Peplus, por ejemplo, o en Acenocarpa, en fin. Matritensis, curiosamente, también nos decía Morio que mencionáramos curiosidades, es una de las especies menos, prácticamente hay poquísimo registro de esta especie. Yo me imagino que es porque es muy, bueno, no se concentra en poblaciones muy grandes y a lo mejor son muy esporádicas y tal vez por eso pasa desapercibida. Además tiene una ventana de tiempo pequeña, entonces eso también puede influir. Pero es curioso que esa especie esté poco representada. Serrata, que es una de las más interesantes, ¿no? Porque está en todos lados, es muy temprana, adorna los campos rapidísimo, se destaca muchísimo. Nicaensis también, con ese fruto piriforme que es característico de la sección a la que pertenece. Esta es una euphorbia también minúscula, con una cápsula también muy alargada y delgada, con glándulas sin ninguna ornamentación, por ejemplo.
Entonces, cada una, esta tampoco tiene, esta pertenece, Flavicoma, a la sección más grande que tenemos en la península. Y en efecto es donde hay más dificultades para identificar, porque hay mucha variabilidad y muchas especies, los límites también son complicados. Pero en general, si se combinan todos los caracteres de los que estamos hablando, pues se puede llegar a identificar bien. ¿Qué más que hay que fotografiar? Muy importante, hay que fotografiar los radios, que son estas estructuras que están aquí en esa base de esa umbela que hemos dicho, ¿no? De ese pleocasio, aquí lo tenéis, y estas hojas, que son en general diferentes en forma y tamaño de las hojas o brácteas dicaciales que están arriba. Entonces aquí tenéis ejemplos de una buena foto que nos ayuda. Aquí tiene Matritense otra vez, que la pongo porque así, si alguien ve esto, se anima a ver si la encuentra, ¿no? Y la fotografía. Especies endémicas como esta, uliginosa, estas dos son endémicas de la península y uliginosa del oeste de la península. También pertenece a esa sección, de la misma sección Helioscopia de Polygalifolia, con esa cápsula rugosa. Y también es una especie poco fotografiada porque es muy difícil de fotografiar y de encontrar. Y bueno, así, estas son fotos que nos dan una idea de qué fotografiar. Estos radios y esas brácteas que están ahí, que son terminales, que acompañan a cada radio. Esa forma y ese tamaño ayudan muchísimo a identificar las especies. Los tallos, esos es los grandes olvidados. Casi nadie fotografía esta parte y es importantísimo. Hay que fotografiar esto porque parece mentira, pero muchas especies se pueden identificar a veces solo con esto. Por ejemplo, Latris es la única que tiene estas hojas opuestas y decusadas. Si solo tienes esto, lo puedes identificar en la península ibérica. Y así por el estilo, hay muchas como Falcata que tienen una particularidad, Flavicoma que tiene esos pelos crespos y ese color. No siempre se mantiene, pero suele mantenerse y es un poco suculenta. Entonces, si fotografiamos estas cosas, nos ayudan. Paralias, bueno, Paralias es una de las más fáciles porque la tenemos ahí en las playas y nada, hay muy pocas especies que estén con ella. Y así, seguimos. Esta es una cosa que no se fotografía y que hay que animar a la gente en los próximos biomaratones a que fotografíen esta parte. Bueno, este es un ejemplo de un observador de iNaturalist que es, vamos, fantástico. No solo fotografió todo lo que yo estoy diciendo que hay que fotografiar, sino que además los agrupó todas en como en una composición, ¿no? Entonces es así como mi observador favorito. Y es un ejemplo de cómo hacerlo. ¿Y qué más? Hay otros caracteres que son muy importantes y muy buenos, pero yo sé que son muy difíciles de fotografiar. Por ejemplo, las semillas. O sea, hay especies como Euphorbia terracina que con la semilla ya la tenemos, ¿no? Ya no hay que mirar nada. Esta semilla es única en las 2000 y tantas especies de Euphorbia. Y las semillas en general dentro de su género Aesula son muy útiles para identificar. Lo que pasa es que, claro, no sé cómo en el iNaturalist se podía implementar esto. Tendría que hacer una colección de semillas. A lo mejor yo tengo una colección, se podría subir para que la gente en algún momento guarde los frutitos y vaya fotografiando semillas, porque es una manera fácil de... Es verdad que hay un desfase cuando vas al campo, fotografías el ciatio en este estadio, por ejemplo, y luego tienes que esperar a que puedas obtener un fruto maduro y sacar las semillas. Pero bueno, eso lo harán los que están más interesados. ¿Qué más es interesante? Pues el indumento ayuda mucho en muchas especies que lo tienen y que no lo tienen otras, y que es único. Por ejemplo, Flavicoma es prácticamente la única que tiene esos pelos crespos. Entonces, si ves esto, ya sabes que es Flavicoma. Es fácil. Y muchas otras que tienen algunas, por ejemplo, la subespecie Hirta de Polygalifolia tiene estos pelos hirtos. Entonces, se puede identificar esta subespecie mirando esta pubescencia. Y bueno, y por último, claro, la geografía y la ecología. Es verdad que la geografía nos la dan iNaturalist con las coordenadas y todos los datos que ponen, o sea que eso es muy útil. Y luego la ecología, sí, las fotos, si se puede poner una foto del ambiente, fenomenal, porque
Hay unas que son de ambientes uliginosos, de ambientes encharcados, otras que son de ambientes rocosos, o sea que eso también ayuda. Y bueno, esto es como para darles una visión general, así sistemática del grupo y decir la importancia que tiene la península ibérica en el contexto del subgénero. Esta es una filogenia esquemática de todo el subgénero Ézula, que tiene 21 clados que están etiquetados con, bueno, clasificados como 21 secciones, ¿no? 21 secciones. Y de esas, 16 están representadas en la península ibérica, que no es, vamos, que es significativo, tiene un 75% de la diversidad filogenética de este grupo. Y eso además, aunado a que hay especies endémicas o casi endémicas en la península, y que tiene su, bueno, su importancia en la conservación de nuestra flora, ¿no? Entonces yo lo quería simplemente recalcar, fíjate que tenemos Euphorbia subgénero Ézula en la península a todo lo largo del árbol, incluyendo, por ejemplo, esta sección Aphylis aquí, que en realidad es sobre todo de Macaronesia. Tenemos una especie en la península en Portugal. Hay un pequeñito enclave macaronésico en la Serra da Rábida, en esa zona de la costa de Portugal y más al sur. Entonces sí, hasta esa sección está representada en la península ibérica. ¿Qué más así curioso e interesante? Por ejemplo, esta sección aquí, Holophyllum, solo está representada por Euphorbia isatidifolia en la península. Y es curioso porque todas las demás están en la región de los Himalayas, o sea, del macizo del Himalaya, son asiáticas. Y hay una especie aquí en la península. Entonces eso es, no sé, es una especie que tiene un alto valor, yo creo, desde el punto de vista de la conservación. Y así hay otros casos, ¿no? De especies raras que... Y otra cosa interesante, por ejemplo, esta sección lagasque, que tenemos la Euphorbia lagasque en la península, es un clado muy importante de esta historia, de esta filogenia, ¿no? Y esta especie es prácticamente también casi restringida a la península. Y bueno, ¿qué más? Yo creo que ya he terminado. Quería dar las gracias por la atención y quería también, para el futuro tal vez puedo presentar al Datablis algo sobre Camesice y las Euphorbias de Canarias, y que cuando queráis, con mucho gusto. A ver cómo hago. Pues muchísimas gracias, Ricky. Vamos, no dudes que te tomamos la palabra de la tablí de Euforbias Canarias. Sería estupendo, sí. Pues genial. No sé si tenemos alguna pregunta. Ya sabéis que tenéis que levantar la mano y os damos paso o podéis escribirlo en el chat. Vale, sí, hay una pregunta en el chat. De María Valerio nos pregunta si hay alguna hipótesis para la historia biogeográfica de esta sección de distribución tan disyunta. De la que acabo de hablar, ¿no? De Holophyllum. Sí, no, bueno, hemos discutido eso mucho, ¿no? Aquí con todos los colegas de mi grupo, y es verdad que hay algunos linajes de animales que también tienen ese tipo de disyunción. Me parece que existen algunos grupos de insectos también, que hay grupos que están muy ricos, son muy ricos en Asia, y luego tienen solamente un representante aquí en la península. Entonces es una disyunción muy curiosa. A mí no se me ocurre más que una hipótesis de que, bueno, estaba a lo mejor más ampliamente distribuido en el pasado. Lamentablemente no tenemos fósiles todavía que conozcamos, ¿no? De este grupo, pero es posible que algún ancestro estaba más distribuido de lo que está ahora y se ha quedado este relicto, ¿no? Aislado aquí y separado del resto. Es simplemente, no hemos hecho ningún tipo de análisis así. Bueno, sí lo hemos hecho, pero no está publicado, acaba de mandarse a ver si sale pronto, pero que sí, que es un caso excepcional dentro del grupo. Qué bueno, qué interesante. La verdad que ha sido una pasada. Eh, Nos pregunta Mario, ¿de qué ambientes es la especie separada?
Y Setidifolia. Y Setidifolia está restringida a toda la parte oriental de la península. Por ejemplo, está en esa zonas bastante áridas, así como los Monegros, cerca de estas zonas. Y en realidad está bastante bien distribuida en esas zonas extremas, así, tipo continentales. No en la costa, siempre más en el interior. Y esa es realmente una especie que también tiene poquísimos registros, casi no hay, justamente porque está lejos a lo mejor de sitios poblados urbanos grandes. Pues nada, hay que ir a buscarla. Está claro. Pues Yo tengo Pues una nada, pregunta. Ricky, muchísimas. Ah, sí, Sara, Tengo perdona. una pregunta. Es que la verdad ya he observado las semillas de Euphorbia, me parecen espectaculares. Algunas tienen así muchas reticulaciones y me llamó mucho la atención. Entonces no sé si hay algún documento donde poder consultar la morfología de las semillas y poder ayudarnos un poco de ese recurso. Decías que igual lo podías integrar en iNaturalist de algún modo, pero no Sí, sé si hay algo. pues haciendo esto, de esta tarea que me has puesto, Sara, haciendo esto se me ocurrió esa idea, ¿no? Porque nosotros hemos hecho un pequeño inicio de una especie de atlas de semillas de Euphorbia, cuando teníamos ese proyecto grande del género, pero se quedó truncado, ¿no? Porque era un esfuerzo muy grande tener que hacer las fotografías bonitas, finas, con lupa y tal. Hicimos un set representando a cada subgénero. Pero ahora yo pienso que aquí se podría aprovechar a iNaturalist para hacer a lo mejor ese atlas ahí, en iNaturalist, verificado, ¿no? Con especímenes verificados y ya así a lo mejor la gente viéndolo se anima a usarlo. Qué buena idea, sí, interesante. Muchas gracias, Ricky. Nada. Vale, Manuel Molina ha levantado la mano. Mario, ¿le puedes abrir el micrófono? Sí, ahora mismo. Vale, ya. Ya te lo puedes activar, Manuel. Nada, que bueno, felicidades por la charla, es súper interesante. La verdad que el género Euphorbia es de estos géneros que a veces pasan un poco desapercibidos, o al menos para la mayor parte de la gente. Y bueno, os quería, bueno, es como idea, lanzar idea al aire. En iNaturalist hay una opción, hay una de las múltiples herramientas que tiene, que es la de hacer guías, ¿vale? Entonces, en las guías puedes poner fotos, o sea, se puede hacer de esa manera. También se pueden hacer entradas, no sé si el Biomaratón, creo que el Biomaratón tiene un perfil, que se pueden hacer fichas de identificación. O sea, la presentación, pues coger algunas de las imágenes y decir, hay que fotografiar para Euphorbia esto y esto. Vale. Y es, vamos, puede ser interesante para algunos grupos, pues hacerlo. Digo por enriquecer un poco, o sea, que ya la idea del biomaratón es genial, pero bueno, que puede ser un recurso más para incluir en futuras ediciones o cuando se pueda, vamos. No, me parece buenísima idea, no sabía que tenía esa herramienta, lo voy a mirar. Porque, ¿sabes qué? Yo empecé de repente, cuando empezaba a mirar el registro, empecé yo a tratar de identificarlas, pero ¿qué va? Es que son cientos. Entonces yo pensé, no, hay que hacer otra cosa, hay que a lo mejor crear registros súper buenos, bien fotografiados, bien documentados, que sean como registros guía, como dices tú. Sí. Eso ya... Las fotos pues, no pueden, o sea, no tienen por qué ser de las propias observaciones, ¿sabes? No, puede ser un recopilatorio sí, de varias, yo que te hayan puedo coger, gustado. o sea, puedo coger fotos de allí, que están allí. Sí, bueno, hay que tener cuidado con los temas esos de si son pues, de las licencias y tal, pero bueno, eso sería verlo y tal, pero vale. Creo que no es especialmente complicado. Bueno, muchas gracias por las sugerencias. Sí. Nada, felicidades por la charla. Gracias. Sí, Manu se nota que controla de iNaturalist. Sí, yo desde luego no controlo esto. Solo aportar una cosa,
Sí. Eh, Creo que la mayoría de fotos, bueno, la mayoría, las que tienen la licencia abierta, Ajá. se pueden utilizar, que no recuerdo ahora cómo se llama exactamente la licencia, pero suelo decir que son la mayoría. La mayoría de fotos que aportan los usuarios Ujú. suelen ser de licencia abierta. Perfecto. Sí, suele ser una licencia que solo, lo único que implica es que hay como que darles créditos si utilizas su imagen, ¿no? Pero no hay que pagar ni nada. Eso en la parte de abajo de la foto, en el centro, hay Sí, un sí. iconito de licencia que te dice Pero si para se lo puede que usar, ¿no? decía Manuel, de hacer una, yo pensé que lo que él se refería con una guía interna a Naturalist es que tú dentro la misma plataforma construyes la guía con fotos de allí. Entonces, en ese caso, necesitaría que fueran siempre todas de licencia libre, o sea, o se puede tomar de las que están allí públicas, que están públicas, de las que tienen licencia Claro, sí. restringida. Sí, Lo eso que habría que digo es mirarlo. que la mayoría tienen Mm. licencia libre, que eso está Vale, muy bien. Hay vale. algunas que no, esas no se pueden usar, claro. Y la licencia que creo que se puede usar es la que está diciendo ahora Manuel en el chat, que debe ser esta que se llama CC BY. CC BY, ok. Muy bien, ok. Toma nota. He aprendido yo cosas también. Sí, sí, es que este evento es maravilloso. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, vamos a pasar al siguiente ponente. Muchísimas gracias, Ricky. Ha estado súper bien la presentación. A mí me ha gustado muchísimo. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y yo puedo quedarme a lo mejor a un par de presentaciones, pero los tengo que dejar luego, ¿vale? Así que lo No siento. te preocupes. Y además, como va a quedar, que lo preguntaban antes por ahí, va a quedar todo grabado, lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a subir a la web, o sea que lo podemos ver todas las veces que queramos. Vale, perfecto. Muy bien, muchas Así que no gracias. hay problema. Hasta luego. Gracias a ti. Adiós. Hasta luego.